Hoy nos encontramos en este espacio que vamos a inaugurar de la Vía Yala Soberana con el estreno de 2 cortos documentales sobre 2 mujeres que son parte de organizaciones sociourbanas, de las más importantes que existen en nuestro continente. Esto lo estamos haciendo gracias a un esfuerzo de Bálsamo TV, una productora del Salvador, una productora independiente del Salvador, por supuesto a todos los organizadores y a todos los miembros de la Vía Yala Soberana. En una primera instancia vamos a mostrar un corto de Vicenta Jerónimo, que es una lideresa mayamam, integrante de Codeca, que llegó a ser diputada a nivel nacional durante un periodo. Y en segundo lugar vamos a ver a Zenaida Yazakama, que es la ex vicepresidenta de la CONAIE, una de las organizaciones indígenas más grandes del continente, de Ecuador en este caso, que en cierta forma va marcando la cuestión política del resto de las organizaciones, en el sentido de que Ecuador fue uno de los primeros países donde se planteó la plurinacionalidad, gracias a que los hermanos de la CONAIE pudieron comenzar a trabajar este concepto, y a partir de allí se fue trabajando en Bolivia, en Chile y en los distintos países. Tanto Codeca como CONAIE tienen la visión de que los estados tienen que ser plurinacionales. Es por eso que Codeca tiene un pedido de una asamblea constituyente plurinacional. Hasta ahora en estos países han gobernado los progresismos, tanto Rafael Correa en Ecuador como el actual partido Semilla en Guatemala. Para presentar el documental de Vicenta Jerónimo nos encontramos con una compañera de ella, Sandra Shinico Batz, mujer cachiquel de Patsum, investigadora independiente con estudios en antropología. Ha participado en diversos movimientos, entre ellos por la reforma universitaria en la Universidad de San Carlos de Guatemala, por el derecho a la propiedad intelectual colectiva de los pueblos originarios y por la recuperación del centro comunal de Patsum. Es escritora por convicción política y necesidad histórica. Hola, muy buenas tardes. Noelia, mucho gusto de estar en este espacio. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Tenemos la agradable presencia de la compañera Zenaida Yazakama. Ella es ex vicepresidenta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Es una lideresa quichua del pueblo Pacayacu y economista de profesión. Yazakama ha sido una de las voces más firmes en la defensa de la Amazonía frente al extractivismo. ¿Cómo está Zenaida? La saludamos y la combinamos a que nos cuente cómo están viviendo este Día de la Mujer Indígena en su comunidad, en su pueblo, en la CONAIE. Gracias, compañeros y compañeras, hermanas y hermanos de la Vía Yala. Bueno, primeramente yo estoy muy agradecida con los pueblos y nacionalidades porque he podido terminar con mucha firmeza y coherencia con la lucha del pueblo como primera mujer expresidenta de la CONAIE, primera vez en la historia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, fui vicepresidenta. Y llevo esto en mi corazón, sintiendo también orgullosamente abriendo el camino para las futuras generaciones, para las generaciones venideras, que este camino quede abierto, que no solamente sean vicepresidentas, también que en algún momento ocupen como vicepresidenta de esta prestigiosa madre organización de los pueblos indígenas del Ecuador. Y nuestras luchas siempre han sido enfocadas en el tema territorial, en los derechos colectivos y en los derechos individuales también de otros sectores sociales que están luchando por una vida digna, por una lucha
que sea igualitario, porque a nadie se quede atrás y que todos podamos caminar juntos de la mano. Y siempre hemos priorizado nuestro mandato más grande de la historia de esta dirigencia fue no al extractivismo en los territorios de los pueblos indígenas, y eso lo hemos cumplido, hemos batallado, hemos estado en las movilizaciones, en las grandes movilizaciones, y que para nosotros esa lucha no va a desvanecer, más bien tiene que continuar fortaleciendo. Y luego de esta dirigencia, hemos podido ver también desde el territorio de que en este momento la coyuntura política nacional del Ecuador es muy grave, porque el gobierno está violentando los derechos de resistencia en la cual está estipulado en la Constitución de la República, y eso no ha habido respeto, porque muchos de nuestros compañeros campesinos y también de las nacionalidades están enfrentando sobre el tema de la minería y también sobre otros bloques en ampliación, bloques petroleros en otras provincias que se va a dar inicio. Y entonces, para los pueblos indígenas y para el movimiento indígena, las políticas o leyes que el gobierno nacional quiere aprobar y quiere hacer aprobar así al azar en medio de esta inseguridad que se vive el país, como que dando una preocupación al país, pero mientras tanto se aprovecha haciendo todo esto, o sea, queriendo crear leyes que prácticamente están afectando a los pueblos indígenas. Y entonces sí nos estamos preocupados. Bueno, en estos días ha habido muchas declaraciones de los pueblos, comunas, comunidades en rechazo de estas leyes, en rechazo sobre cómo quiere gobernar el gobierno nacional, y sumamente preocupados porque eso atenta contra la vida de los pueblos indígenas, contra la vida de los niños, de hombres y mujeres que estamos viviendo en los territorios donde existen estos importantes, importantes procesos que se lleva el movimiento indígena. Y por otro lado, también sí estamos preocupados porque hay compañeros también, exdirigentes, líderes, que también como que se han alineado también al gobierno nacional, siendo de nuestras filas, y eso es un poco de debilidad, pero en los territorios nosotros estamos firmemente luchando en contra de estas leyes que atentan los derechos de los pueblos indígenas. Eso es la realidad que se vive en Ecuador. Ustedes conocen que recientemente también fue una persecución bien grave que tiene el compañero Leonidas Issa, y que consideramos que esto va a intensificar mucho más, porque el gobierno no quiere tener una oposición de nadie. Entonces, entendemos que quiere hacer lo que les da la gana. Y entonces, eso nos preocupa a todos nosotros en este momento. Nosotros siempre hemos dicho, siendo dirigentes o no siendo dirigentes, nuestra lucha es inquebrantable. Y entonces vamos a seguir sosteniendo este proceso. ¿Qué representa para vos el Día de la Mujer Indígena? Quizás sea la pregunta. Gracias. Bueno, para mí esta conmemoración es un recordatorio para las mujeres de pueblos originarios sobre las luchas, sobre la fuerza y la capacidad también de las mujeres, tanto de resistir como de abrirse camino en contextos de exterminio, en momentos también de persecución de nuestros pueblos, de despojos, y también esa fuerza, ¿verdad? Esa fuerza guerrera
que han tenido nuestras ancestras y precisamente por esa fuerza es que existimos acá, haciendo diversas cosas, ¿verdad? Yo creo que más que el hecho del ser cultural, que pues regularmente es lo que se asocia a los pueblos originarios, ¿verdad? Es nuestro ser político, ¿verdad? O sea, nuestro ser de lucha, de persistencia, de construir, construir procesos sociales tanto para mejorar nuestra vida, pero también para combatir, ¿no? Toda esa muerte, para combatir toda esa exclusión, todo ese racismo que en estos territorios y en los territorios también de estos pueblos hermanos, pues hemos tenido que, contra lo que hemos tenido que luchar estos 500 años, ¿verdad? Entonces, para mí, el día de la conmemoración de la mujer indígena es el recordatorio de todos esos caminos transitados que, aunque no siempre quisiéramos hacer referencia al dolor, ¿verdad? No podemos olvidar lo que significó esta fecha, ¿verdad? Para esa gran guerrera Bartolina Sisa, que así como ella, que tuvo esa trayectoria de lucha y que también cómo respondió a ese sistema colonial, ¿verdad? Contra ella, con esa violencia, con esa saña, ¿verdad? Pero también cómo en nuestros territorios están todas estas mujeres como Bartolina. En nuestra historia han estado todas estas Bartolinas que han permitido que estemos acá, no de forma pasiva, ¿no? Sino combatiendo, luchando, organizándonos. Entonces, eso significa para mí esta conmemoración y este día, ¿no? De reflexión, también pues de reivindicación histórica y política. ¿Cómo se ve a las mujeres indígenas en Guatemala? O sea, ¿cómo la sociedad guatemalteca ve a las mujeres indígenas en la actualidad? Lamentablemente, la realidad no ha cambiado mucho en cuanto al racismo, por ejemplo, o principalmente, diría yo, el racismo y el clasismo y el patriarcado, ¿no? Como esas herencias coloniales que todavía persisten en la sociedad actualmente, provocan que la sociedad guatemalteca vea, yo diría que hasta con desprecio a las mujeres de pueblos originarios. Hay una desvalorización de nuestra vida, de lo que proveemos a este país, ¿verdad? Las mujeres de pueblos originarios sostienen a este país. Somos en Guatemala, la población es mayoritariamente mujeres y sabemos que la mayor parte de la población siguen siendo los pueblos originarios. Eso quiere decir que aportamos de múltiples formas, ¿no? Lamentablemente, por ese racismo, por ese clasismo y por ese patriarcado, a las mujeres de pueblos originarios se les sigue viendo bajo esa mirada de servidumbre, ¿verdad? De personas que no estamos en el mismo nivel que otras. Incluso yo diría que a nivel de las instituciones del Estado, las mujeres de pueblos originarios ocupamos el eslabón más bajo, ¿no? Y por lo tanto es hacia eso que me refiero cuando digo que se nos trata y se nos ve con desprecio. Y ese desprecio pues se manifiesta de múltiples formas, ¿no? A través de la violencia, de la exclusión, pero también a través de esa imagen racista que se ha construido de que las mujeres de pueblos originarios debemos ser sumisas, ¿verdad? Debemos de agachar la cabeza, debemos de sonreír siempre frente a lo que nos ocurre y que no podemos ser mujeres sujetas políticas con voz propia, con decisión y principalmente cuando respondemos y no nos quedamos en silencio ante esas violencias.
Entonces, yo diría que esas son las características, ¿no?, de esta sociedad y la forma en que nos sigue concibiendo y tratando, ¿no?, a las mujeres. Y bueno, principalmente cuando se trata de mujeres que pues somos mujeres pobres o empobrecidas, ¿no? Mujeres que venimos de las comunidades. Entonces todo ese clasismo, todo ese racismo, ese patriarcado, pues lamentablemente atraviesa nuestros cuerpos, nuestras vidas de múltiples formas. En realidad Ecuador es uno de los primeros estados que empieza a tomar la lucha por la plurinacionalidad y por ende los pueblos y nacionalidades tienen también como prácticas propias, ¿verdad? Como esta cuestión de la justicia comunitaria que se aplicó en el caso de Leónidas Issa, que para los que por ahí no están enterados, tuvo un intento de asesinato. ¿Cómo pensás que estas prácticas que son propias de los pueblos y que forman parte de su autonomía van a poder estar, digamos, en el tiempo de este gobierno, ¿verdad?, de Noboa? Tanto como la justicia comunitaria, como otras prácticas políticas, digamos, que son más propias de los pueblos. En este tema está estipulado también en la ley sobre la justicia, la aplicación de la justicia indígena, y que esto no agravaría, más bien minimizaría los gastos al Estado. O sea, el Estado más bien debería enfocar en fortalecer eso y que sea con un mecanismo de solución, porque la justicia ordinaria te tarda en hacer proceso y peormente hacer cumplir. Y además el gobierno tiene que tener un pleno conocimiento que los pueblos indígenas hace más de 535 años venimos luchando y manteniendo nuestra propia autonomía. Por eso hemos podido organizarnos y por eso llevamos un proceso organizativo, por eso existimos como pueblos y nacionalidades. Allí en la Constitución está clarito que necesitamos construir un Estado plurinacional, y en la cual no se cumple, pero solo se habla en discurso, y la cual peormente somos incluidos, más bien cada vez más somos excluidos ante la sociedad, ante la sociedad, y que en estos días también se ha visto la discriminación que hay hacia los pueblos indígenas, en la manera que tratan, en la manera que persiguen, en la manera que hacen los procesos judiciales, y eso es una violencia a los derechos de los pueblos indígenas y a los tratados internacionales. El gobierno nacional cree que lo hace, que está haciendo bien, porque dice que hoy hay seguridad, que ahora son los cambios que se necesitan. Al menos, bueno, yo desde mi lectura digo, los cambios que se necesita deberíamos dar en otro sentido, no en el sentido de ver como que desaparecer a los pueblos indígenas y en la forma que se trata de minimizar, más bien de rechazar la existencia de los pueblos indígenas y peormente la persecución que se atraviesa, ¿no? Entonces, la justicia indígena, y es aplicado en Ecuador, en las provincias andinas y en los pueblos andinos, y ya se aplica la justicia indígena de la mejor manera, pero en la cual ahorita el gobierno nacional, al menos este gobierno, veo que rechaza todo, más bien la culpabilidad son los que prácticamente, los que querían asesinar, más bien tienen el derecho, y los pueblos indígenas más bien somos los malos, los delincuentes. Es como que nosotros hubiéramos llegado al sede policial y que estuviéramos queriendo secuestrar o amenazar. Eso es lo que está pasando en el tema del compañero Leónidas Issa. Es un proceso muy complejo y me gustaría que siempre estemos también en contacto para seguir este proceso. ¿Hasta dónde llega?
Porque imagínate, en un momento, en un descuido, hasta pueden asesinar esto, o sea, no hay una confianza o sea, no hay una confianza hacia el Estado, ni los policías, ni a la fuerza pública. Más bien nosotros como pueblos indígenas sí tenemos a nuestras guardias comunitarias en esta inseguridad, en esta ola de inseguridad que se vive el país. En las comunidades no hemos necesitado la intervención policial. Más bien el Estado ahora, ¿por qué? Porque ahí están la seguridad comunitaria de nosotros. Eso es lo que podría manifestar al respecto. ¿Qué pensás que tiene que pasar en la sociedad para que el rol de la mujer, como mujer política que vos planteás, pueda ser valorado, ¿no? Y así en los otros roles que las mujeres indígenas quieran plantearse en Guatemala. Se necesitan cambios estructurales, porque la mirada o la forma en que esta sociedad trata a las mujeres de pueblos originarios es el efecto de todos estos años, ¿no? De estos 500 años de cómo se ha consolidado un sistema racista, patriarcal, ¿no? Clasista. Por lo tanto, este colonialismo no se puede quitar únicamente, digamos, haciendo acciones aisladas, ¿no? La sociedad va a cambiar su forma de ver a los pueblos, su forma de tratar a los pueblos a partir de que hayan condiciones distintas, ¿no? Y eso requiere, por ejemplo, cambios en la educación, en el sistema educativo, que es sumamente racista, colonial, ¿verdad? También eso implicaría que haya un reconocimiento de la verdadera historia, no la historia oficial que nos coloca como entes ignorantes, incivilizados, y bueno, todos esos estigmas y estereotipos racistas, ¿no? También se requeriría que los pueblos y pues las mujeres, que somos a quienes se nos ha vulnerabilizado de múltiples formas, pues tengamos una condición distinta, ¿no? Porque pues ahora al ser, las mujeres están en primera fila, ¿no? Las mujeres están en primera línea. Entonces, eso quiere decir que todos estos problemas sociales nos afectan de múltiples formas y principalmente a las mujeres, porque las mujeres, pues al ser las que sostienen la vida, también son las que directamente están viviendo todas las consecuencias de este sistema colonial. Por lo tanto, el hecho de que sean los pueblos originarios, las mujeres y las niñas y los niños los que principalmente sufran, ¿no? La desnutrición, la exclusión, por ejemplo, la violencia, pues todo esto tendría que cambiar, porque eso, digamos, hay una legitimación en la sociedad de que está bien que sean los pueblos originarios los que sufran hambre, que está bien discriminarnos, que está bien que no tengamos calidad de vida porque somos seres inferiores. Por lo tanto, pues digamos, es como el lugar que tenemos que ocupar en la sociedad. Y esa legitimación que hace que las personas crean que todo eso está bien, pues proviene, ¿no? de múltiples elementos. Por lo tanto, esto tendría que cambiar a partir de que hayan cambios estructurales y no la folclorización, ¿no? Que es el hecho como es que hay que valorar a las mujeres porque muy bonita su ropa, porque muy bonito su idioma, porque tejen o porque hacen artesanías, ¿no? Como le llaman a nuestras expresiones de arte y de invención. Y que entonces eso sea lo que haya que valorar. O sea, entonces nos despojan de nuestra identidad política y entonces terminamos siendo objetos o cosas exóticas a las que por eso hay que tenerlas ahí, porque provocan o producen beneficios, ¿no? Al Estado, a las empresas, al mismo tiempo que nos despojan, ¿no? Entonces yo pensaría que si no hay cambios estructurales, la sociedad no va a dejar de vernos con ese desprecio. Tanto en Bolivia, que es el segundo estado plurinacional y un faro para muchos pueblos y naciones, y también Ecuador, quizás no resalta
muchas lideresas indígenas, ¿no? Sin embargo, estamos celebrando o recordando el Día de la Mujer Indígena por Bartolina Sisa, que es una mujer histórica de los Andes. Y ustedes en Ecuador tienen también a Dolores Cancuango. Y vos decías, bueno, Dolores que falleció, me parece que en 1971, o sea que hace más o menos 70 años, ella fue una lideresa que lucha, ¿no?, en Ecuador por los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, ¿por qué pensás que esta fuerza de estas mujeres, de esas mujeres, todavía tienen que hacer fuerza para tener una participación activa en la política de sus propias organizaciones? Como es el caso tuyo, que vos resaltás que sos la primera mujer vicepresidenta de la CONAIE, ¿no? ¿Por qué pasa que todavía en estas organizaciones, podríamos decir, le cuesta o no se deja participar políticamente a las mujeres? Bueno, las mujeres indígenas hemos asumido muchos desafíos y muchas veces somos las que menos somos visibilizadas en estos tiempos, pero nuestras luchas siempre estamos en las filas, ¿no? En las primeras filas de las luchas en cualquier situación que amerite. Y eso considero de que en las organizaciones, en sectores sociales, hablemos tanto de las mujeres rurales, tanto de las mujeres urbanas, ¿no? Y entonces nosotros como mujeres indígenas, primeramente, somos discriminadas. El hecho de ser una mujer indígena es romper barreras, porque no es fácil estar en un espacio con otras clases de mujeres, porque realmente sí cuesta, ¿no?, llegar a los espacios, y que en estos tiempos ya vemos compañeras mujeres indígenas en las prefecturas, también en asamblea y algunos cargos públicos y algunas dirigencias, pero en la parte organizativa todavía no hemos llegado en organizaciones regionales ni nacionales como para asumir un cargo de cabeza, ¿no? Entonces, de cabeza, pero seguimos siendo como colitas, pero asumimos con mucha responsabilidad. Realmente quizás también en nuestras organizaciones lo ven que las mujeres son un poco como delicadas, un poco como que nos miden la fuerza física, será, entre hombre y una mujer, pero yo diría que las mujeres tenemos las mismas capacidades que los hombres o cualquier persona, sin discriminar o sin hacer de menos. Yo digo a cualquier mujer que pongamos en un espacio bajito o grande, lo que sea, esa mujer sí va a ser funcionar. Y entonces, pero vivimos todavía en este mundo de discriminación, en este mundo de machismo, tanto en el sector urbano, tanto en el sector rural. Y que muchas veces las mujeres tenemos, yendo a la parte política, la violencia política. Y que eso es duro también. Y entonces yo creo, con todo lo que hemos vivido en la parte política, sí es importante crear mecanismos de participación de las mujeres, porque no existe un mecanismo verdadero, un mecanismo como tal para la participación de la mujer, sino son generales, participación de 50% y ya. Pero considero yo de que sí debemos crear mecanismos. En algún momento en Guatemala habíamos compartido algunas ideas de que necesitamos crear mecanismos también a nivel de Abya-Yala, cómo participar, cómo poder apoyarnos entre los países de Abya-Yala, la participación de las mujeres, ¿no? Porque en todo lado hay violencia, en todo lado hay machismo todavía. Las mujeres que hemos asumido las responsabilidades, siempre hemos mantenido la coherencia con la lucha de nuestras abuelas y abuelas también,
y que esto, como no destacar también de nuestras hermanas lideresas, ¿no? Como las compañeras de la región andina, que han demostrado la lucha, igualmente la Amazonía ecuatoriana, y en la costa también existen. Y entonces nosotros hemos seguido a esa línea. No se puede vender la sangre con la sangre de nuestros hermanos, o no podemos o hacer un negocio con la sangre de nuestros hermanos, con los gobiernos fascistas de la extrema derecha, y que eso no está, para nosotros es como una ley de defender los derechos, nuestros propios derechos, nuestro territorio, porque ahí está la vida digna que tanto hablamos. Entonces, sí, pensar de que nuestras mujeres luchadoras, así como hay en otros países, cada vez más que pasan los años, nacen las lideresas o líderes que llevan ese proceso de manera coherente, de manera leal, porque no todos o todas tenemos el mismo caminar, ¿no? Hay muchas mujeres que somos entregadas radicalmente. Bueno, nosotros, el gobierno de Novoa siempre nos dijo en la dirigencia que éramos muy radicales, un consejo, dirigentes muy radicales. Yo creo que es importante, ¿no?, mantener la radicalidad, decir que eso, o sea, midiendo también hasta dónde llegamos, y que los pueblos indígenas, yo creo que jamás debemos rendirnos en luchar, en defender, en seguir caminando, en seguir sosteniendo, para ver el mundo diferente en cada uno de nuestros países, ver a un país diferente, porque a nivel internacional también hay otros tipos de discriminación hacia los pueblos indígenas. ¿Qué pensás que aportó Vicenta en el tiempo que ella estuvo en el Congreso? Y ahí te me echo la pregunta de qué pensás que aporta Codeca a la sociedad guatemalteca, o por qué vos estás en Codeca. Bueno, Vicenta definitivamente marcó, ¿no?, la historia de las mujeres de pueblos originarios cuando ella fue diputada, porque ella sus acciones fueron simbólicas, pero también directas, ¿no? El hecho, por ejemplo, que ella fue la primera diputada que renunció a sus privilegios. Es decir, o sea, todos esos privilegios que se le otorgan acá a las diputadas y a los diputados, que teléfono celular, que les pagan todo, o sea, todo lo que tenga que ver con un teléfono celular, llamadas, todo esto, ¿no? Seguros médicos, y no en el sistema público, ¿no? Seguros médicos, seguro médico en instituciones privadas, dietas, movilización, o sea, una serie de privilegios que gozan y que nadie había renunciado a estos privilegios hasta que Vicenta lo hizo. Entonces, esto no solo es un discurso al hablar de la austeridad o de por qué un diputado o una diputada llega a tener una calidad de vida que sobrepasa lo que vivimos cotidianamente las personas acá, ¿no? Actualmente, esto no lo estamos viendo en el Congreso. Por más que este gobierno se haya llamado progresista y haya hablado tanto de corrupción, incluso de austeridad, fueron parte de que actualmente estos funcionarios y funcionarias estén ganando un salario de más de 66,000 quetzales. O sea, aquí hay gente que no llega ni a ganar los 2,000 quetzales al mes. Imagínate alguien que tiene un salario de más de 66,000, además de todo lo extra que le dan, ¿no? Por eso, Vicenta, con las acciones que hizo, demostró que es decir, lo que se menciona o lo que se enuncia tiene valor solo si lo pasas a la acción, o sea, si lo haces y eres contundente, ¿no? O sea, no esas negociaciones, esos tratos por debajo de la mesa, ¿no?
o el discurso que regularmente nos han vendido de que es que hay que hablar con todos, aunque sean corruptos, o sea, que sean del crimen organizado, del narcotráfico, pero como son diputadas y diputados, hay que hacer negociación. Y Vicenta no hizo eso, ¿no? O sea, demostró que la política no tiene que ser de esta forma, ¿no? Entonces, creo que este es un aporte muy grande que ha hecho Vicenta y que, pues, que ha sido a través de un trabajo de organización, que es lo que hace Codeca, al cual pues yo pertenezco desde ya hace algunos años, precisamente porque es un movimiento sociopolítico que ha planteado la urgente necesidad de provocar cambios estructurales, pero no para acomodarse al modelo, ¿verdad? No para reformar unas que otras cosas, sino para provocar cambios verdaderos. Y para eso, pues propone, por ejemplo, que hay que superar el Estado colonial y que necesitamos un nuevo modelo político, que es la propuesta del Estado plurinacional, pero que esto no se va a poder concretar si no se cambia la Constitución, ¿no? Si no se hace una nueva Constitución. Si seguimos arrastrando la herencia colonial, pues las cosas no van a cambiar. Por lo tanto, es necesario generar una asamblea plurinacional, popular, constituyente, para que entonces se puedan generar estas condiciones. Y entonces Codeca es un movimiento que aglutina, ¿no? Campesinas, campesinos, personas que se dedican también a la academia o estos estudios que pues hemos tenido, ¿no? En las universidades, o profesionales de diversos temas, ¿no? Porque pues las campesinas y los campesinos son profesionales en lo que hacen. Y entonces todas estas personas diversas que somos, que tenemos esta convicción política de que necesitamos cambios estructurales y no más del juego del sistema colonial, pues somos parte de este movimiento sociopolítico que buscamos, además de construir este camino, pues también en la cotidianidad estamos defendiendo los derechos, tanto derechos humanos como derechos de la madre tierra, ¿verdad? Entonces somos defensoras y defensores en distintos ámbitos, ¿verdad? Defendemos el territorio, defendemos nuestros derechos, ¿no? A tener una vida digna. También insistimos en la necesidad de que haya un cambio, ¿no? de pensamiento, porque estamos colonizadas y colonizados. Entonces, Codeca aporta de múltiples formas y Codeca, al ser un movimiento sociopolítico, pues no es que se trate de una ONG o de una institución que pues únicamente quizás a veces pues por todo lo que ha jugado el sistema nos distraen, ¿no? Con una que otra cosa, uno que otro cambio por acá. Sin embargo, Codeca lo que busca es la organización. Y entonces en base a eso es que caminamos y en ese sentido ya no solo hablar de la humanidad, ¿no? Sino el derecho que tiene la madre tierra, el agua, los elementos que son parte de la vida, de nuestra casa común, de nuestra madre. Por lo tanto, esa defensa de la tierra, del territorio, de los derechos, porque también Codeca pues se dedica a defender de distintos derechos, ¿no? Derechos laborales, por ejemplo, derechos de la vivienda, el derecho al agua. Entonces son distintos ámbitos los que trabajamos buscando, ¿verdad? Que en este país puedan haber transformaciones estructurales. Entonces, esto es lo que podría compartir al respecto de lo que Vicenta ha significado en nuestra historia como mujer originaria, que fue diputada y que también rompió con muchos esquemas, porque aquí por el racismo y el clasismo que hay, se cree que las mujeres indígenas, las mujeres originarias, no tenemos capacidad. Y que tú tienes capacidad solo si compruebas que tienes un título universitario, ¿verdad? Del sistema de educación occidentalizada o europeizada. Y todo lo demás
lo relega, lo desprecia, ¿no? Lo coloca debajo. Y entonces se cree que las mujeres, si no tienen esos estudios, pues no pueden ser capaces. Y Vicenta demostró todo lo contrario, ¿no? Ella demostró su integridad, su ética y su coherencia. ¿Qué pensás vos que les da la organización a las mujeres, indígenas o campesinas o incluso las urbanas? ¿Qué es lo que te da a vos pertenecer a la CONAIE o que ves que les da a tus compañeras quizás más jóvenes? ¿Qué cambia, ¿no? Al pertenecer a una organización o al simplemente estar en la comunidad sin un espacio de pertenencia? Bueno, es tan primordial para nosotras como mujeres pertenecer a una organización donde juntos crecemos, donde juntos hablamos una lucha, donde juntas también defendemos, ¿no? Claro, no podemos decir que todo es excelente. Sí hay discrepancias, sí hay debates, sí hay indiferencias, pero todo eso nosotros nos juntamos en nuestras luchas y que eso, estar en la organización, nos ha permitido también abrir caminos, tanto en los espacios organizativos y tanto en otros espacios, ¿no? En espacios políticas partidistas, y en la cual muchos también han medido, ¿no? Los roles que asumen las mujeres en las dirigencias, porque asumen dirigencia de la mujer y ahora en estos últimos tiempos hay otras dirigencias también que muchos llegan a ser vicepresidentas de las organizaciones comunitarias, provinciales, y además nuestra organización tiene 5 niveles de gobierno, y entonces como que poco a poco se van incluyendo, y eso permite fortalecer el liderazgo de las mujeres y hacer conocer que las mujeres son tan importantes, así como somos madres, así como somos hijas, y así como cuidamos nuestro cuerpo, también cuidamos a la organización y al territorio. Entonces, nos ha permitido medir también y evaluar también que nuestra participación hasta dónde llega y qué proyectamos más adelante, y que no solamente quisiéramos terminar la dirigencia o quedar, y entonces estas experiencias nos permiten seguir formando más mujeres lideresas jóvenes, porque ellos son los futuros. Y entonces este espacio de la dirigencia a nosotros nos ha permitido abrir caminos y seguir resistiendo, así como somos madres, hijas, abuelas, todo, y sin olvidar el pasado. El pasado para nosotros es para el presente. Por ahí sí podrías hablarnos mínimo respecto de la criminalización que sufren las mujeres. O sea, ya has explicado esta cuestión del racismo. Yo no sé si hay en Codeca, viste que hay determinados compañeros que han sido asesinados, pero siempre son varones en general. No sé cómo es la cuestión de la cuestión de amenazas, viste, de la gente que está en territorio con respecto a las mujeres. La criminalización es una cosa con la que lamentablemente se tiene que lidiar cotidianamente en este país. Y las mujeres de Codeca lo han experimentado de múltiples formas, lamentablemente desde asesinatos, ¿verdad? Desde encarcelamiento, persecución, hostigamiento, y también ahora con todas estas nuevas tecnologías, también se ha trasladado toda esa estigmatización en las redes sociales, ¿no? Que se ensañan contra las mujeres de formas específicas, porque la violencia implícita en la criminalización no actúa de la misma forma con hombres y con mujeres. En el caso de las mujeres de pueblos originarios, pues se utiliza una serie de mecanismos como el desprestigio, ¿verdad? La estigmatización, el hecho, por ejemplo, de atacarte de múltiples formas a través de estereotipos racistas, machistas, y también cómo el sistema ha colocado una imagen de las mujeres de pueblos originarios como acarreadas, o sea, manipulables, ¿no?
que si es que estamos en política o que si es que estamos en los espacios de dirigencia o de coordinación, de construcción política, es que quiere decir que alguien nos está manipulando o alguien nos está utilizando. Y entonces toda esa imagen, todo es parte de todas esas campañas de estigmatización. Y las mujeres de Codeca lo han vivido. Por ejemplo, Telma Cabrera, que ha sido una figura muy pública, ¿no? Pues al ser candidata a presidenta, se le ha atacado de múltiples formas. Y las redes sociales, por ejemplo, han servido mucho para eso, ¿no? Para difundir esa información, burlas, estigmas, toda esa violencia digital. Y entonces toda esta, digamos, todos estos elementos, lo que han buscado es legitimar en la sociedad la idea de que a las mujeres y a los pueblos originarios, ¿no?, se les tiene que criminalizar porque pues somos personas que obstaculizamos el desarrollo. En el caso de Codeca ha habido muchos estigmas de que somos personas que robamos energía eléctrica, porque Codeca ha sido quienes han colocado o hemos colocado el tema de la nacionalización de la energía. Y bueno, esto toca directamente a los empresarios, ¿no? Entonces, ahí la criminalización ha sido bastante dura, ¿no? Y como también el Estado ha privilegiado a las empresas para perseguir a las personas. Y las mujeres, pues, han sido perseguidas, las compañeras, de múltiples formas, ¿no? Y cómo también eso ha tenido un impacto en sus familias, porque también es eso, ¿no? O sea, no solo es irse en contra de la defensora, sino que buscan la forma de cómo atacar su red familiar o su ámbito, ¿no? Entonces, toda esa criminalización que el Estado ha permitido para proteger, para beneficiar a las empresas, a los finqueros, por ejemplo, a los terratenientes, esos grandes empresarios que pues buscan que a través de la criminalización ya no hayan estas luchas por la tierra, ¿verdad? Por el agua, por la energía eléctrica, por los derechos laborales. Aquí acaba de caer un gran trueno. Entonces, sí, definitivamente esto de la criminalización es una situación bastante complicada en el país. Y pues con las mujeres, lamentablemente en esa criminalización pues está toda esta violencia machista, ¿no? Hemos escuchado cómo, por ejemplo, cuando se dan los desalojos en las comunidades que están luchando por la tierra, ha habido violencia sexual contra las mujeres de parte de militares o de paramilitares, ¿no? Y entonces todo eso era lo que mencionaba hace un rato, cómo esa criminalización y esa violencia actúa de diferente forma cuando se trata de mujeres, pues porque como herencia colonial lo que se busca es socavar, ¿no? También socavar a un pueblo violentando el cuerpo de las mujeres. Muchas gracias, Zenaida. Agradecemos a Sandra también la amabilidad de estar presente el día de hoy y poder acompañarnos a explicar qué significa para nosotras el Día de la Mujer Indígena, cómo queremos también que se vean a las mujeres indígenas que se encuentran en los distintos territorios, cuáles son las problemáticas o las afectaciones que se sufren, ¿no?, en los territorios. Agradecemos también a las ancestras, a Bertolina Sisa, a Dolores Cancuango, seguramente también a Berta Cáceres y a muchas otras mujeres que desconocemos, pero que instamos a que cada una de las organizaciones en sus propios territorios vaya recordando a esas mujeres que lucharon tanto en la época de la colonia contra el dominio de los españoles y que siguen luchando al día de hoy. Bueno, Sandra, te agradecemos el tiempo de habernos acompañado en esta presentación de estos dos primeros cortos. Les queremos contar a todos que son varios cortos y también un documental que los compañeros de Bálsamo Radio y TV del Salvador han venido o están produciendo, así que
a medida de que esos materiales estén disponibles, los vamos a ir presentando en este espacio de la Ivy Ayala, en el canal de YouTube, que es donde estamos y que por ahora es el espacio donde nos encontramos. Te agradecemos que nos puedas acompañar, te dejamos para que te puedas despedir. Muchas gracias, Sandra. Pues muchas gracias a ustedes por el espacio, por compartir la palabra y bueno, a todas las mujeres de pueblos originarios que la lucha continúa, ¿no? Porque tenemos todavía muchas cosas que transformar, porque lo que buscamos es tener una vida digna, así que también pues la idea es que podamos vivir plenamente, ¿no? No solo resistir, ¿no? Sino tener el derecho a disfrutar de la vida, que es lo que quisiéramos para las generaciones que vienen, de mujeres y de hombres, ¿no? De nuestros pueblos originarios. Entonces, por esto, pues es que haya fuerza en nuestro caminar y que sigamos abriendo esos caminos, siempre con no olvidar, ¿no? De dónde venimos y cómo ha luchado cada mujer, las vidas de estas mujeres, nuestras mártires, y cada mujer que en todos los espacios, tanto públicos como privados, ha aportado para que estemos hoy acá hablando, incluso en el idioma del dominador o del colonizador, ¿no? Entonces, pues con toda la fuerza, muchas gracias. Me gustaría invitar en esta fecha tan importante que las mujeres de Abya Yala y del mundo podamos unir esfuerzos para luchar por la violencia de la mujer que existe en todos los lados, por los derechos, crear mecanismos, también como mujeres de Abya Yala, como mujeres indígenas, campesinas, blancas, negras, lo que sea, todos los que habitamos, porque muchos a nuestra manera estamos luchando y muchas veces hacemos la vista gorda y que no vemos siendo hermanas, y entonces que en estos tiempos seamos más solidarios, más humanos, y eso nos va a fortalecer en esta gran lucha, en este camino largo que tenemos las mujeres, desde lo más profundidades de nuestros territorios, podamos también sentir y ser empáticos con otras compañeras, con otras hermanas que también están luchando por un mundo diferente para respirar en nuevos tiempos, pero hasta hoy no se ha logrado. Pero hoy quiero invitar, quiero abrazar también desde la Amazonía ecuatoriana de que sigan naciendo también muchas lideresas con este corazón solidario para que podamos seguir forjando también en este mundo que necesita más humanidad, también más amor, más armonía, y que todas las mujeres podamos también seguir sosteniendo a nuestras organizaciones, que siendo leales, siendo protagonistas, siendo visibles, llevando el mensaje, haciendo vocería por una vida digna, por los derechos que sean reconocidos, que no solamente sea un celebrar el Día de la Mujer, sino más bien que reconozcan el trabajo, las trayectorias de las mujeres indígenas también, sin olvidar a nuestros compañeros que también son complementarios. Siempre lo tratamos así en nuestro mundo indígena, de que nadie es suficiente o nadie es menor que, o sea, es suficiente a otra persona, sino más bien todos somos iguales. Así que muchos abrazos a nuestras compañeras también que están luchando día a día, y que eso nos va a seguir fortaleciendo desde cualquier espacio del mundo. Así que un abrazo, Noelia, en este día tan especial, y abrazo para todas. Agradecemos a todos los compañeros, compañeras que se han conectado en este momento para poder escuchar de la propia voz, en el caso de Zenaida Yazakama y la compañera Sandra, que es de la organización CODECA,
de la misma organización de Vicenta Jerónimo. Los invitamos a que puedan visitar este mismo canal YouTube, Avia Yala Soberana, donde van a encontrar los 2 cortos que son los primeros que está estrenando Bálsamo Radio y TV del Salvador, y que de acá en más vamos a tener varios materiales en distintas fechas, y así la idea es poder ir trabajando distintas temáticas, ir mostrando a los compañeros que son parte de la Avia Yala Soberana. Les agradecemos a Bálsamo Radio y TV del Salvador, agradecemos el apoyo de todos los compañeros de la Avia Yala Soberana, de las hermanas que se han prestado a trabajar en estas producciones. Muchas gracias, hasta un nuevo encuentro.